Bueno, ¿estamos listos? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Bien? Qué bueno. Siempre saludamos. ¿Cómo están los bendecidos del Señor, verdad? Vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Teníamos un título y un subtítulo, ¿verdad? El tema era el filtro de la cruz. Hoy el estudio va a ser breve, pero tenemos muchos versículos bíblicos que ver, que analizar, que compartir. El miércoles pasado creo que llegamos a la conclusión de que el nombre de Dios no es Jehová, ¿verdad? No es Jehová. Que el nombre de Dios es Jesús. Dijimos, para hacer un breve resumen, que la palabra Jehová resultó de una serie de interpretaciones tratando de traducir la palabra original o el nombre original de Dios, que era YHWH, ¿verdad? Y entendimos que ese fue el nombre que Dios se dio a sí mismo en el monte de Sión, ¿verdad? Cuando se le apareció en la zarza ardiente a Moisés y le dijo: yo soy, te envía, ¿correcto? Y ese YHWH lo que significa es yo soy el que soy. Entendemos por el significado de esa palabra que eso no puede ser un nombre, ¿verdad? Eso es un atributo. ¿Por qué? Porque Dios no se había todavía manifestado en carne, por lo tanto Él no podía decir otra cosa sino lo que lo representaba a Él, lo más cerca, porque muy difícil encontrar una palabra que represente la magnitud y la majestuosidad de Dios. Pero Él dijo que Él era yo soy el que soy, y eso determina un ser eterno que no tiene principio ni fin, ¿verdad? Es un ser eterno. Resulta ser de que la palabra YHWH era muy difícil pronunciarla, y era uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos que el Señor dio a Moisés y al pueblo de Israel, y dijo: no usarás el nombre de Dios en vano. También aprendimos de que este nombre, el pueblo judío o la nación de Israel, por el temor a no violar ese mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano, decidieron ni pronunciarlo, por si acaso. Porque Dios, aunque la Biblia lo llama un Dios de misericordia, ¿verdad? Porque Él iba a manifestar su misericordia en tiempos postreros, pero cuando la ley de Dios se quebrantaba, Dios castigaba. Hoy, en el nuevo pacto, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Le damos gracias a Dios por su gracia, porque si no todos ya hubiésemos sido consumidos, ¿verdad? Yo ya no estuviera, yo estuviera frito aquí. Sí. Yo también. Todos. Porque todos pecaron. Sí. Entonces, llegamos a la palabra de Jehová sencillamente porque las traducciones se vio la necesidad de agregarle vocales a este nombre para poder llegar entonces a una pronunciación en español. En este idioma, en hebreo, era como Yahweh, ¿no? Yahweh o Yahweh. Yahweh. Eso lo entendimos el miércoles pasado. Ahora, me puse a buscar, porque dije, a lo mejor estoy equivocado. Porque yo dije el miércoles pasado de que el apóstol Pablo usa esta palabra o se menciona la palabra Jehová en sus cartas apostólicas 0 veces.
El apóstol Pablo no menciona por ningún lado en sus epístolas, que son las cartas abiertas a la iglesia, la palabra Jehová. No nos presenta a Dios Padre como Jehová de los ejércitos, como nos gustaba mucho decirle, ¿verdad? Espero que nos gustaba mucho decirle, que ahora lo llamamos por su nombre. Entonces es muy particular esto y muy significativo que la palabra Jehová, que aparece, ¿cuántas veces yo dije el miércoles pasado que aparecía en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas? 9,000 veces. Tuvo que haber sucedido un cambio drástico para esa diferencia. Porque si tú vas a las concordancias, el nombre de Jehová termina en Malaquías. De ahí no hay más nada. No hay más nada. ¿Por qué esta diferencia? Porque hubo y hay un nuevo pacto. Y aquí nosotros podemos ver la importancia y lo significativo que es el nuevo pacto para nosotros, la iglesia. Porque ya con eso nosotros podemos ver que hubo un cambio muy grande en la manera que Dios se presentó a sí mismo. No en la manera que Pablo presentó a Dios, porque Pablo sin Cristo no es nada, ¿verdad? Igual que nosotros. Pero la revelación que él recibió, de ninguna manera Dios le reveló su nombre por Jehová, ¿verdad? Por Jehová. Eso es muy significativo. 9,000 veces en el Antiguo Pacto, 0 veces en el Nuevo Pacto. Ahora, tú sabes que hay muchas versiones de la Biblia. Dije, bueno, a lo mejor en la Reina Valera es que no aparece Jehová. Y busqué en las siguientes versiones de la Biblia. La Biblia de las Américas no aparece. Dios habla hoy, no aparece. Hay una Biblia que se llama Jubilee Bible 2000 en español, no aparece. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, tampoco. Nueva Traducción Viviente, tampoco. Nueva Versión Internacional, tampoco. Palabra de Dios para Todos, tampoco. Una versión que se llama La Palabra, tampoco. Reina Valera Contemporánea, 0 veces. Reina Valera 1960, que es la que usamos nosotros, tampoco. Reina Valera 1977, tampoco. 1995, tampoco. La Biblia Traducción en Lenguaje Actual, 0 veces. Entonces, después de haber visto eso, me sentí bastante bien. ¿Por qué? Comencé diciendo el miércoles pasado que era una responsabilidad muy grande venir a hablar aquí de parte de Dios y equivocarnos en este asunto. Y nosotros tomamos la enseñanza muy en serio y con mucha responsabilidad. Pero en ninguna de estas versiones bíblicas aparece la palabra Jehová. En ninguna. En ninguna. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es esto de acá. Si quieres pon en tus notas, ¿por qué no aparece la palabra Jehová en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento? Porque estamos en un nuevo pacto. Estamos en un nuevo pacto. Y ese pacto es sobre mejores promesas por medio de Cristo Jesús. Vamos a ir a Hebreos capítulo 8 versículo 6, por favor. Hebreos 8, 6. Hebreos 8, 6. Hebreos 8, 6. La pregunta era ¿por qué no aparece la palabra Jehová en el Nuevo Testamento? Es porque estamos en un nuevo pacto, o bajo un nuevo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, Dios revela ¿qué cosa? Su nombre. Y en ese nombre y en ese ser, ¿qué cosa? ¿Habita qué? Toda la plenitud de la deidad.
Por eso es que no hay conflicto entre el nombre de Jesús y el nombre de Jehová, porque son el mismo. En Cristo Jesús, en su manifestación, Él dijo: yo les he dado a conocer tu nombre, les he manifestado tu nombre, ellos han creído en tu nombre. Filipenses 2 dice que Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Si es sobre todo nombre y el nombre de Dios fuese Jehová, entonces tuviéramos un conflicto y tendríamos que resolver eso, ¿no? Pero no hay necesidad porque lo entendemos. Hebreos 8:6. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: pero ahora, y a nosotros nos encanta ese ahora, ¿no? Hay un nuevo acto. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel primero, ¿cuál era ese? La ley. Lo que Moisés recibió para el pueblo de Israel. Lo que hoy en día viven y tratan de cumplir nuestros hermanos israelitas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay un remanente escogido por gracia y va a ser salvo ese remanente. Dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea que tenía defecto. ¿Por qué? Mira, conocíamos sus atributos, pero no su nombre. Ese pacto era con defecto porque, ¿qué hacía? Condenaba. El nuevo pacto, ¿qué hace? Salva, perdona, redarguye, reconcilia con Dios, libera, nos hace libres. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero Él te está dando ahí dos contrastes, ¿verdad? Uno, que tiene defecto, por lo cual se dio lugar al segundo, pero no habla de un tercero, porque ya el nuevo pacto es ¿qué cosa? Perfecto. ¿Por qué? Por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, entendiendo esto del nuevo pacto, vamos a ir a 1 Corintios para nosotros repasar y para beneficio de los que nos visitan. 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Y cuando usamos el término del filtro de la cruz, lo que queremos decir es que tenemos que entender que hay cosas que han cambiado por lo que sucedió en la cruz del Calvario. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Si no conocemos esta diferencia, tenemos que entender que algo pasó ahí, que hay un antes y un después de la cruz del Calvario. Tenemos que entender esto: condenación, justificación, nuevo pacto. Si no lo entendemos, no podemos entonces edificarnos como cuerpo de Cristo Jesús. Nos vamos a mantener en todos lados, y en todos lados en la Biblia, y viejo pacto, nuevo pacto, y no entender qué es una cosa ni la otra. 2 Corintios 3:1 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta. Mira el trabajo del nuevo pacto. El primero era en piedras, el segundo era en el corazón, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
El único que puede llegar ahí es Dios. Ya con eso tú sabes que este pacto no tiene una participación humana. Porque en el antiguo pacto decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero en la gracia no hay obra. En la gracia hay perdón, reconciliación, justificación y la obra del Espíritu. Versículo 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? Mi hermano, esto, si tú vas a una iglesia y te congregas a una iglesia y visitas una iglesia y tu pastor no te está hablando de esto, dile, hermano, con todo respeto, usted necesita ser un ministro competente de un nuevo pacto. Usted no está siendo competente con el nuevo pacto. Si no lo conoce, apréndalo, estúdielo, léalo, empápese de la gracia, empápese del nuevo pacto, para que pueda, ¿qué cosa? Edificar a las ovejitas que Dios le ha puesto ahí responsablemente. Vamos a leer el 5 otra vez. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. ¿Qué es lo que te está diciendo? Mira, no es el instituto bíblico, no es nada de eso. Es la competencia que viene de Dios, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra, ¿qué cosa? Claro. Más el Espíritu vivifica. Oye, está como claro, ¿no? Si te vas a la ley, ¿qué pasa? Y te mueres. El apóstol Pablo dijo, lo que para mí tenía que ser bueno resultó para muerte. Porque la ley dice, conocí la ley y me mató. Me engañó, dice, y me mató. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros no tenemos la capacidad de cumplirla. Dice, mas el Espíritu vivifica. Dice, ¿el ministerio de qué? Claro, por eso es que en Hebreos 8:6 dice, ¿qué dice? Pues si el primer pacto hubiera sido sin defecto, claro, porque no podía darte vida. No es que haya sido malo en sí, porque la ley es santa y perfecta, pero no es perfecta en el sentido de justificarnos. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? Tu corazón. Porque al principio dijo, en el corazón, las tablas del corazón, de carne. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundarán en gloria el ministerio de justificación. ¿Por qué no encontramos el nombre de Jehová? Porque hay un nuevo pacto, porque ya Él reveló su nombre y en ese nombre está toda la plenitud de la deidad. Mi hermano, si no existiera esto, no hubiese existido un sacrificio, una vida, una acción de parte de Dios por nosotros. No existiría nada de esto, ni justificación, nada, si no hubiese sido por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Entonces, esta diferencia es significativa, muy significativa, inmensa, porque ¿cómo puede ser que el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, no menciona la palabra Jehová? Porque hay un nuevo pacto. 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Nosotros entendemos ya de lo que está hablando. En el respecto, en el sentido de justificar, porque acaba de mencionar justificación.
en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Por eso es que Hebreos 8:6 no mencionó un tercero, mencionó el primero y mencionó que el primero le tuvo que dar lugar al segundo. Después del segundo ya no hay más nada, por la obra perfecta de Cristo en la cruz. El versículo 11, ¿verdad? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, eterno. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambiaron. Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias de tus pies, ¿verdad? Porque el lugar que pisas santo es. Pero cuando Él fue manifestado en carne, no fue diferente. Ese Dios eterno, ese yo soy, ese que no tiene principio ni fin, ese alfa y el omega, hasta lloró por su amigo y por su hermano Lázaro. Ese era el Jehová de los ejércitos, que a la gente le encanta predicar, ¿verdad? Y condenar con el mismo Jehová de los ejércitos a la gente, y meterle miedo a la gente con el Jehová de los ejércitos, ¿sí o no? Y nosotros hablamos el miércoles pasado de que la intención era de que nuestros bendecidos salgan del viejo pacto para que se den cuenta que hay uno nuevo, sobre mejores promesas. Hermanito, ministros competentes de un nuevo pacto, que ese es nuestro propósito. Versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Quién fue el que le preguntó al Señor, muéstranos al Padre? Le preguntó, ¿verdad? Muéstranos al Padre. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Sí, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis? Y ese era el gran yo soy, mi hermano. Ese era el gran yo soy. Ese era el que le dio la autoridad a Moisés de que con su vara abrir el mal muerto, estaba en un cuerpo en semejanza de pecado. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mira, no pueden ver el nuevo pacto, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mira qué bonito el 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A través de la palabra. Vamos siendo, ¿qué cosa? Transformados. Porque en el versículo 3 dice que somos cartas expedidas. Somos cartas de Cristo expedidas por el ministerio apostólico. Ahora voy a tocar otro punto aquí. Otra cosa muy interesante. Y yo honro esto porque sencillamente no aparece tampoco en el nuevo pacto. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tú has leído que el apóstol Pablo menciona la palabra aleluya? Ninguna. Se considera una de las palabras más alegres. Una expresión. Pero tiene su significado. Y ahora vamos a entender por qué no aparece en el nuevo pacto. Fíjate. La palabra aleluya, que también se puede escribir, se escribe también aleluya en latín. La palabra significa alabar a Yahweh. Por eso es que no aparece en el nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto no alabamos a Yahweh. En el nuevo pacto alabamos a Cristo Jesús, el resucitado. Entonces, cuando nosotros entendemos el significado de esa palabra, que es alabar a Dios,
todo el Antiguo Testamento, cuando se decía aleluya, es porque estaban diciendo todos alabar a Yahweh, porque era el nombre o el atributo por el cual el pueblo de Israel conocía a Dios. Porque a mí me parece extremadamente particular, interesante, significativo, que ninguna carta apostólica, ni el mismo Señor Jesucristo usó la palabra aleluya. Tiene que haber un porqué, y ese es el porqué. Porque significa alabar a Yahweh. Cristo Jesús, revelando y manifestando a los hombres su nombre, el nombre de Dios, no te podía decir esa palabra. Porque significa alabar a Yahweh. Pero ¿y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el pueblo judío alababa a Jehová o a Yahweh. Ahora manifestado Cristo Jesús, decimos como dice el apóstol Pablo en Efesios 1.3. Vamos a ir a Efesios 1.3. Vamos a decir que no te gustó esa. Pero entendemos, ¿verdad? Y tiene sentido. ¿Por qué no aparece la palabra aleluya? Porque es alabar a Yahweh. Y Jehová no es el nombre de Dios. Cristo Jesús es el nombre de Dios. Queremos ser ministros competentes, ¿verdad? De un nuevo pacto. Y conviene ser ministro competente porque es que hay unos galardones por ahí preparados para todos nosotros. ¿Sí o no? Sí, hay galardones, hay llamados. Hay ovejitas con conciencias dañadas por sistemas religiosos dañados. Mira la expresión del apóstol Pablo, Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está bendiciendo a Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Su manifestación en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vamos a seguir leyendo solo porque esta parte del nuevo pacto es maravillosa. Y el apóstol Pablo dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿Esa es la diferencia? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermano, esto es el nuevo pacto. Lee la ley a ver si encontramos algo de esto. Condenación y condenación. Tienes que hacer, tienes que obrar, tienes que cumplir, tienes que tener rituales, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y si no los haces, que la ira de Dios viene sobre ti. Por eso es que nosotros tenemos que salir de nuestra boca todos los días, gracias a Dios por Jesucristo. Si no fuera por Cristo Jesús, mi hermano. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. En Cristo Jesús tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo ¿qué cosa? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién te puede quitar ese sello?
¿Te acuerdas que el Señor dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre? Claro, si te sellan, imposible que te puedan quitar ese sello. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a ir a Efesios 3:20. Mira las expresiones del apóstol Pablo en referencia a Dios y a Cristo Jesús. 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entendemos por qué no hay un aleluya. Porque es en Cristo. Ya hay un nombre, Jesucristo. Jesucristo. Filipenses 1:2. Otra expresión del apóstol Pablo. Podemos encontrar muchas, pero vamos a ver unas cuantas horas. 1:2. Filipenses 1:2. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cuál es la expresión del apóstol Pablo? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta surgiría, porque las preguntas muchas veces son las respuestas, ¿verdad? Tú comienzas a hacer preguntas, ameritan respuestas, y entonces comienzas a conocer la verdad. Porque preguntar es muy interesante, muy importante. Por eso nosotros siempre decimos, tienen preguntas, comentarios, etc. Entonces la pregunta surgiría, ¿debemos usar el Antiguo Testamento? ¿Verdad? ¿Debemos usar el Antiguo Testamento? La respuesta es sí. ¿Debemos usarlo para qué? Para referencias del cumplimiento de Cristo Jesús en el nuevo pacto. Eso es lo único. Eso es lo único. Para mostrar por medio de las profecías cumplidas que Dios fue manifestado en carne. Repito para que lo escribas en tus notas. ¿Debemos usar el Antiguo Testamento? La respuesta es sí. Para referencia del cumplimiento de Cristo Jesús en el nuevo pacto. Para mostrar por medio de las profecías cumplidas que Dios fue manifestado en carne, de que podemos usar el Antiguo Testamento dentro del contexto necesario del nuevo pacto, nunca negando las promesas del nuevo pacto, nunca. Y aquí lo hemos hecho, ¿no? Yo he usado el Antiguo Testamento. Correcto, porque estamos hablando de Génesis, ¿verdad? Cuando Dios mató un animal y cubrió a Adán y Eva. Desde ese momento ya Dios está profetizando de que Él va a suplir el sacrificio para el hombre. Porque las hojas que el hombre y Adán y Eva se pusieron no sirvieron para mucho. Ahora, el apóstol Pablo usa el Antiguo Pacto en las siguientes porciones bíblicas. Vamos a ir a Romanos 3:9. Solo para ver unas cuantas solamente, no mucho. Romanos 3:9. Pero vamos a ver en qué contexto lo está usando él, ¿verdad? Y vamos a ver algo muy interesante acá. Romanos 3:9. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, ¿qué es lo que él hace acá? Él usa salmos para probar que todos estamos bajo condenación. ¿Por qué? Porque él está usando esa profecía o esa revelación que David recibió. Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta ese punto de esa porción bíblica hay dos referencias de los salmos. Uno piensa cuando lee eso que es una sola referencia desde el 10 hasta el 18, y no, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 referencias bíblicas que el apóstol Pablo une para él escribir un solo mensaje. Vamos a ir a Salmos 14:1.
Y estamos hablando del versículo 10 hasta el versículo 12. Hay dos referencias bíblicas ahí. Salmos 14, 1. Y no pierdas ahí Romanos, por favor. Salmos 14, 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso fue lo que el apóstol Pablo usó. Ahora, fíjate, volvamos a Romanos, no pierdas Romanos, por favor. Quedamos en el versículo 12. El versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Esa es otra referencia bíblica. Salmos 5:9. Lo que pasa es que nosotros leemos completo y no nos damos cuenta cuántas referencias bíblicas el apóstol Pablo usó para escribir desde el versículo 10 hasta el 18. Salmos 5:9. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Vamos a regresar al versículo 13 de Romanos. ¿Lo tenemos? Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Cuál es la referencia ahí? Salmo 143. Mira cuántas referencias bíblicas está usando el apóstol Pablo ahí. 143. Ahora, nadie más calificado que el apóstol Pablo para usar el antiguo pacto, ¿no? Siendo él un judío, fariseo de fariseo, dice. Dice en cuanto a la ley, irreprensible. 143. Dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Mira, versículo 14 de Romanos, su boca está llena de maldición y de amargura. Referencia, Salmos 17. 17. Si quieres lo vas escribiendo y yo lo voy leyendo entonces. Dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Versículo 15 de Romanos dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Isaías 59:7. Ya salimos de Salmo, ¿viste? 59:7. ¿Lo tenemos? Dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Y por último, el versículo 18 de Romanos dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmos 36:1. ¿Lo tenemos? Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Exactamente lo mismo que el apóstol Pablo mencionó en Romanos 3:9 al 18. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que el apóstol Pablo usó el contexto que él necesitaba de acuerdo a la palabra para probar que judíos y gentiles todos estaban bajo pecado. Que el ser humano, sin excepción, no puede justificarse delante de Dios por sus propios medios. Por sus propios medios. Mira cómo él usa esta porción bíblica en Romanos 4:6. Porque si nosotros vemos cuando él termina Romanos 3:9 al 18,
Hay una palabrita que nos gusta mucho. Después de lo que él está hablando ahí, de los salmos y de que no hay justo ni aun uno, en Romanos 3:21 él dice, pero ahora, ahí él hace la diferencia ¿de qué? De pacto. La condición del hombre sin Cristo Jesús, la opción del hombre en Cristo Jesús. Entonces dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos 4:6-8. El apóstol Pablo también usa el antiguo pacto. Pero ¿tú te acuerdas lo que dice Salmo 1:1? ¿Lo leen de vez en cuando las iglesias eso hoy? ¿Sí? Peligroso. Sí, no puede ir al cine porque no te puedes sentar. Pero es que el Señor Jesucristo se sentó, ¿verdad? Jesucristo se sentó con pecadores. Pero sin embargo, el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Quién es ese? Nadie. ¿Nadie? ¿Quién no se hace? ¿Es que uno mismo es un escarnecedor? Comenzando por ahí. Si acabamos de leer en Romanos 3:9 que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Entonces, nos vamos al viejo pacto y nos leen eso. ¿Qué pasa en tu conciencia? ¿Dónde fui hoy? ¿Dónde me senté hoy? Porque mira, sonará ingenuo, pero hay conciencias que así viven, mi hermano. Hay conciencias que viven así, acusadas todo el tiempo. Y en los púlpitos, esclavizándote cada día más y más. Con versículos bíblicos mal usados, porque no son ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención? Liberar conciencias de obras muertas, porque esas son obras muertas. Y una obra muerta es algo que no produce vida, algo que tú haces que no produce vida, eso es una obra muerta. Nosotros no nos gloriamos solamente en lo que Cristo Jesús hizo ya por nosotros. Romanos 4:6. Y recuerda, ten en mente Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que... Mira lo que usa el apóstol Pablo, y esta es la verdadera bienaventuranza, y escrita también por el mismo David. Mira, Romanos 4:6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo. Ahora, el versículo 6 es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él dice que ese salmo significa que Dios le iba a atribuir justicia al hombre sin obrar, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué es lo que usó el apóstol Pablo? Salmos 32 del 1 al 2. Eso fue lo que usó. No usó bienaventurado el varón que no se sienta en silla de escarnecedores. Bienaventurado el varón que nunca ha andado en consejo de malos. ¿Quién no ha andado en consejo de malos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que cuando las ovejitas que andan descarriadas por ahí, pensando que sus vidas están en condenación, que un día son salvos y otro día no son salvos, que un día se sienten bien y otro día no se sienten bien, que podamos liberar a estas personas de esas obras que no producen vida. Que podamos nosotros entender lo importante que es el nuevo pacto, la diferencia que existe el antes y el después de la cruz del Calvario. La diferencia para el ser humano es Jesucristo. Lo que sucedió hace 2000 años atrás es lo que hoy en día nosotros nos hace libres.
Y no solamente nos hace libres, nos da vida eterna. Y nos da una vida eterna como gratuitamente por su gracia, mediante la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. El nombre de Dios es Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se manifestó en carne. Estableció un nuevo pacto, donde ya no hay viejo pacto. Esto es antiguo pacto. Esto lo entendemos perfectamente. Nuevo pacto, mi hermano. Y sobre mejores promesas. Porque, fíjate, si Él te da Salmos 1:1, lo que está haciendo es que está condenándote. ¿Por qué? Porque tú escuchas eso y tú vas a hacer lo mejor que tú puedas. Porque si te ponen esa carga en tu conciencia, todos nosotros que pasamos por eso, hicimos lo mejor que pudimos. ¿Por qué? Porque tu conciencia te comienza a acusar y te sientes condenado. Entonces, claro, si no conoces gracia, ¿cuál es el efecto de esa conciencia en condenación? Buscar qué hacer para no sentirte condenado. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Ahora, porque otra cosa que te decía, hay que hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es eso? Conciencia dañada. Entonces, imposible que el apóstol Pablo, después de que te dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, te va a decir, bienaventurado el varón que no se ha sentado, es imposible. Entonces, cuando nosotros vemos que yo me puse a buscar, y lo voy a hacer, lo que lo voy a hacer con más tiempo, todas las partes donde el apóstol Pablo usa el antiguo pacto, por lo menos en Romanos, porque las revisé todas, son como 12 versículos bíblicos, todas están dentro del contexto de la gracia, del nuevo pacto. Explicarlo así como lo explica el antes y el ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ¿qué era? Un ministro competente de un nuevo pacto. A él se le llama en Efesios que Dios le dio, lo hizo un administrador ¿de qué? De la gracia de Dios, no de la ley. ¿Qué es lo que somos nosotros? Administradores de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La manera que Dios obra con el hombre hoy en día, a través de la fe en Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado?